Nos acompaña hoy en esta consulta un colaborador continuo de consulta participativa y de todos ustedes, amigos televidentes, que siempre quedan debidamente orientados cuando el doctor Ignacio Bengoa, nefrólogo implantólogo, nos dedica este tiempo y nos dedica su tiempo para orientarnos sobre todo lo que tiene que ver con el riñón. Bienvenido a Consulta Participativa, doctor. Muchas gracias por la invitación. Usted sabe que yo soy un fiel admirador de Consulta Participativa. Llevamos años yo dándole seguimiento y ustedes pues invitándonos a hablar a la población dominicana, a la familia dominicana, a la familia de otros países, cualquier tema de nefrología, de trasplante. Muchas gracias, como siempre. Gracias, doctor. Y los agradecidos somos nosotros por los reportes que recibimos de sus orientaciones con respecto a algo tan delicado como el trasplante de riñón, el trasplante de órganos y todo lo que tiene que ver, doctor, con el tratamiento de este órgano tan importante. Pero vamos a comenzar, doctor, sencillo. ¿Cuáles son las enfermedades más comunes que afectan al sistema renal, que afectan al riñón, doctor? Mira, para que tú veas, la enfermedad renal crónica, que no es más que la pérdida de la función de riñón de forma irreversible por más de 3 meses, es considerado por la Organización Mundial de la Salud como una epidemia ahora mismo. Mira, dice la Organización Mundial de la Salud que del día al 12% de la población del mundo tienen un grado de insuficiencia renal. Eso quiere decir que si en nuestro país, por ejemplo, tenemos 10 millones de habitantes, tenemos 1.200.000 personas con enfermedad renal. Ahora, ¿por qué tenemos tantos pacientes con enfermedad renal? Porque las enfermedades que afectan el riñón más frecuentemente, valga la redundancia, son la diabetes y la hipertensión arterial mal controlada. Por eso que estamos en el mes de riñón, ¿no? Eh, este día, o este mes, y sobre todo el segundo martes, o segundo, sí, segundo martes o segundo jueves, depende, de cada año de marzo, se hace hincapié para decirle a la población que las enfermedades renales son silenciosas y que uno tiene que estar, hacerse su seguimiento porque como son silenciosas, no dan sintomatología, no dan síntomas hasta que la enfermedad está muy avanzada y por lo tanto hay que estar atento y a darse su seguimiento. ¿Ok? Entonces hipertensión y diabetes en las enfermedades más frecuentes que hay en el riñón, después enfermedades inmunológicas, autoinmunes, enfermedades obstructivas, que la orina no baja bien, y después ya las otras son menos frecuentes, genética, infecciosa, de automedicación, ojo con eso. Esas son generalmente las causas más frecuentes que llevan al paciente que se le dañen los riñones. Doctor, hay una confusión. Acláranos esto. ¿El riñón afecta el tracto urinario o el tracto urinario, las inflamaciones, las infecciones del tracto urinario, de la orina, afectan al riñón? Bueno, es que el riñón es parte del labio urinario, ¿no? El riñón es el órgano encargado de formar la orina, ¿no? Y si hay un problema obstructivo a nivel de la vía urinaria, ¿no? Daña los riñones, una causa obstructiva, pero el riñón se puede dañar él mismo en su funcionamiento, ¿no? Por estas enfermedades sistémicas que hemos hablado, porque en el 90% de los casos se daña por causas externas, enfermedades sistémicas. Por eso lo importante de controlar todos esos factores que hacen que se puedan dañar los riñones. Doctor, y en el caso de los cálculos renales, quistes renales, esta llamada, los cálculos, las piedras renales, ¿es esto un proceso que afecta a riñón por asuntos de costumbre alimentaria, por etnia? ¿Por qué se forman piedras, cálculos renales en el riñón? Mira, para que la población lo entienda y de forma simple, los riñones es un filtro que elimina las sustancias tóxicas del cuerpo. Cuando la sangre llega al riñón, el riñón es un filtro que va a eliminar las sustancias tóxicas. Como buen filtro, hay ciertas personas, porque no todo el mundo, si no todo el mundo tuviera piedra, tienen alteraciones en ciertas sustancias que la eliminan en cantidades excesivas, vamos a decir.
y según unas condiciones propias clínicas del paciente, pues puede producir piedra. O sea que ese es un filtro que según ciertas condiciones que se tienen que dar, esa eliminación, por ejemplo, de calcio, de ácido úrico, bajo ciertas condiciones se pueden cristalizar y producir piedra. Por eso es muy importante en el estudio de pacientes con piedra en riñón, estudiar la génesis, cuál es la causa de esa piedra. Porque como le estaba mencionando, hay muchas causas que pueden producir piedra. Ejemplo, las piedras se pueden producir de ácido úrico, de cistina, de oxálico, de calcio, de fosfato. O sea que dependiendo si uno tiene alguna alteración en ese metabolismo, de ese desecho urinario, ¿no? Y si tiene esas condiciones clínicas o se dan, puede producir piedra. Mira, te voy a dar un ejemplo muy típico. Los pacientes, usted no sé si se ha dado cuenta que se han puesto de moda estos jugos verdes, ¿no? Que me estoy tomando un jugo verde, pero hay pacientes que tienen trastorno en el metabolismo del oxálico, que es una sustancia que tiene todas las verduras y todos los frutos verdes que tienen en gran cantidad. Entonces, ese paciente, si tiene esa alteración y tú le llenas de oxálico a la sangre, pues cuando llega al riñón, el riñón las cristaliza y se llena de piedra. Entonces, me llegan a la consulta, doctor, estoy lleno de piedra, nunca me había pasado. ¿Y qué usted ha hecho distinto? Pues no, me estoy tomando unos jugos muy buenos, muy sanos. Lo que le quiero decir es que toda recomendación, tanto dietética como de medicamentos, debe de estar supervisado y indicado por un especialista. No hacer las cosas de forma alegre o porque está en internet o porque se lo dijo un amigo. Ojo con esas recomendaciones alegres, como yo digo. Doctor, ¿y la glomeruloesclerosis focal y cementaria? ¿Qué la produce? Bueno, ese es un tipo de enfermedad inmunológica, si es primaria, si no tiene una causa secundaria, porque se puede producir por causa secundaria. Pero vamos a hablar de la primaria. La glomerulonefritis focal y segmentaria es generalmente una enfermedad, vamos a decir, autoinmune, que el sistema inmunológico se activa, no se sabe bien por qué, y tiene ahí un factor que libera proteína, y entonces afecta lo que se llama el glomérulo, que vamos a decir, una parte de la anatomía del riñón, y que va a hacer que se escape la proteína, y a través de ese escape de esa proteína, el riñón se va dañando. Por eso es muy importante en la prevención, ¿no? Cuando ven un paciente a la consulta y le hacemos un examen de orina y vemos que tiene proteína en la orina, ese paciente hay que estudiarlo, porque si esa proteína es muy marcada y claramente es un daño del riñón, es un marcador de daño renal, hay que hacer una biopsia. Y si esa biopsia viene que es una glomerulonefritis focal y segmentaria, pues ese paciente tiene un tratamiento específico, porque si no lo tratamos, terminará esa enfermedad dañándole los riñones. O sea que lo que te quiero decir, entonces además de eso, que sale la proteína en la orina, las características de estos pacientes que se hinchan, ¿no? Se hinchan entero, empiezan a tener la albúmina bajita porque están eliminando las proteínas, les sube el colesterol y de ahí pues, vienen todas las otras complicaciones que se vuelven hipertensos, empiezan a dañarse los riñones. Si no lo diagnosticamos temprano y le damos un tratamiento específico. Y generalmente esos tipos de pacientes van a necesitar realizar una biopsia renal. Doctor, usted habla de esta enfermedad inmunológica y nos asalta preguntar, como fuera de récord, ¿tiene que ver en algo las patologías endocrinas, la enfermedad tiroideal con patologías o con problemas renales? Sí, claro. Mira, el riñón, eso es parte del despistaje y la historia clínica del paciente cuando me llega, un paciente con una falla renal, la creatinina elevada o datos de daño renal a través del examen de orina o una sonografía, pues el despistaje nuestro es hacer un estudio general para ver que todo esté bien, porque a mí me ha pasado pacientes que han tenido proteinuria y lo que al final les hemos diagnosticado es que tienen un hipotiroidismo, una alteración de las hormonas tiroideas. Porque, claro, es que todo el cuerpo está vamos a decir, en homeostasis, en equilibrio o en un funcionamiento perfecto. Entonces, cuando algo del sistema se daña, hay que buscar qué es lo que está dañando. Porque mira, las enfermedades son sindrómicas. No te digo que puedan haber dos enfermedades, pero generalmente es una enfermedad la que desencadena todas las otras. Entonces hay que buscar cuál fue el origen para corregir. Porque como hablábamos de esa focal y segmentaria primaria que no tiene causa, el hemodiagnóstico no tiene ninguna, pero hay focal y segmentaria o secundaria, por ejemplo, hay hipotiroidismo,
a lupus, a enfermedades del tejido conectivo, a medicamentos. O sea que lo que te quiero decir es que hay que hacer un estudio a conciencia y fino para llegar a un diagnóstico correcto y poder hacer un tratamiento adecuado. Bien. Se ha determinado en estos estudios que ustedes, los nefrólogos, Ujú. principalmente ordenan y hacen a los pacientes que presentan problemas renales, se ha determinado si el problema de las tiroides, si es hipo o hipertiroidismo que pudiera afectar más o menos a nivel renal. Sí, sí, vuelvo y te digo, mira, si tenemos un paciente, por ejemplo, que tiene manifestaciones del riñón y lo estamos estudiando y le encontramos una afectación de otro órgano, por ejemplo, o la tiroides es un órgano hormonal, corregimos primero eso y vemos si con eso se soluciona, ¿correcto? Entonces, si se soluciona corrigiendo el tema de la tiroides, pues se lo podemos asociar a que el problema renal, si se corrigió, fue secundario A, ¿correcto? Por eso es muy importante, vuelvo y digo, hacer el diagnóstico correcto. Pero, para que usted sepa, hacer un diagnóstico de saber de que el riñón está afectado es algo muy simple y lo cubre todos los seguros. Es hacerse un chequeo médico, ver que la presión está alta, ver que el azúcar está bien, ver un examen de orina simple, ver si tiene sangre oculta en orina, proteína en orina, ¿no? Quizá si el médico que lo está valorando, por eso los médicos de familia son tan importantes, considera, puede pedir una sonografía para ver si tiene un quiste, si tiene alguna manifestación. Y con ese examen simple que le hemos hecho y un hemograma, podemos ver, determinar de forma general si tiene algún problema. Y si tiene algún problema, rápidamente, aunque no tenga ningún síntoma, debe de ser remitido a una consulta especializada de nefrología para tratar de hacer un diagnóstico correcto y frenar esa progresión. Porque como le decía, el riñón da síntomas cuando el riñón tiene un funcionamiento por debajo de un 30%. Entonces, es una enfermedad silenciosa, callada, que cuando ya da síntomas es cuando está muy avanzado y que es prevenible. Doctor, ¿quiere decir esto que a un paciente que le diagnostican, está padeciendo una nefritis, cuando tiene nefritis, ¿a qué se refiere el médico, el profesional de la salud en este diagnóstico? Mira, para que tú siempre, todo lo que termina en itis es que está inflamado. Amigdalitis, ¿no verdad? Nefritis, nefro de riñón, tiene una inflamación de riñón. Habrá que estudiar cuál es la causa de la inflamación, infecciosa, inmunológica, obstructiva, etcétera. ¿Ok? Sí, que esté inflamado. Entonces, después habrá que hacer un diagnóstico correcto para ver qué síntomas. Pero generalmente las nefritis se manifiestan por sangre oculta en orinas, el paciente se vuelve hipertenso, el paciente se empieza a subir la creatinina, ¿no? Esas son las características generales de una nefritis. Entonces, hay que ver por qué está la nefritis. Vuelvo y le digo, todo lo terminado en itis, ¿no? Amigdalitis, apendicitis, todo lo itis es inflamatorio. Doctor, la enemiga mayor del riñón y de los pacientes con problemas renales, la enfermedad renal crónica. ¿Es esta patología, la enfermedad renal, es una sola manifestación de riñón o esta enfermedad tiene ciclos, etapas, se desarrolla? Sí, como te comentaba, la insuficiencia renal crónica tiene una clasificación del 1 al 5. Uno es que está con función renal normal, pero tiene datos analíticos o de imagen de laboratorio que hacen sospechar que hay un problema riñón. Y el 5, estadio 5, después en 2, 3, 4 y 5. Estadio 5 es ya cuando el riñón pierde todas sus funciones y el paciente va a fallecer por una complicación de esa pérdida de esa función. El paciente empieza a tener síntomas en estadio 3 y 4. Bien, o sea que lo que quiero decir es que, vuelvo y digo, no da síntomas hasta que está muy avanzada. Es importante mencionar que los riñones se dañan por todas estas enfermedades. Por eso, a veces el riñón es poco comprendido. Doctor, ¿y qué tratamiento? Bueno, habrá que buscar qué causa usted tiene que le está dañando los riñones. Y otra cosa también muy importante, los riñones no se regeneran.
Si usted ya tiene una lesión establecida, la creatinina ya tiene un daño, ya a través, que se manifiesta a través de la creatinina, ese paciente ya tiene un daño crónico, porque el riñón no se regenera, es como tiene una cicatriz. Entonces, habrá que luchar para que esa función renal permanezca ahí y no siga avanzando. Entonces, ¿cómo hacemos que eso se mantenga? Pues bueno, haciendo un diagnóstico de ver cuál es la causa y después controlando todos los factores de riesgo cardiovascular, la presión, el azúcar, no tomar nefrotóxico, hidratarse de forma adecuada, etcétera. Doctor, si el riñón enfermo, porque ya cuando se detecta, cuando está en una etapa 3, 4, cuando comienzan los síntomas, pudiera ser que síntomas de las etapas primarias, la etapa primera, la segunda, de que padece el paciente con la afección renal, sea confundido con síntomas de otra patología. Es que miren, eso mismo, los síntomas de los problemas renales, y ya te voy a hablar de la etapa 3 y 4 porque al principio no tienen ningún síntoma. Oye, ¿cuáles son los síntomas? Son inespecíficos. O sea, el paciente, bueno, este quizás el más llamativo, se puede hinchar, pierde el apetito, empieza a orinar de noche, mucho, le dan calambres en la mano, tiene un pensamiento lento, le duele la cabeza. A veces algunos tienen hasta disfunción eréctil, o sea, problemas de que no tiene función eréctil. Eh, Calambres, le da anemia, porque una de las funciones del riñón es que produce una hormona que estimula la medulosis y produce anemia, malestar, no sabe lo que le pasa. Y todos esos síntomas que son muy inespecíficos es por la pérdida de la función del riñón. Y vuelvo y repito, y lo diré constantemente para hacer conciencia, no da síntomas ya cuando el paciente está así y que nos llega a la consulta y dice, ay Dios mío, pero este señor tiene los riñones ya muy afectados. Obviamente, trataremos de mejorarle primero lo que le estaba afectando, tratar de corregirlo y tratar de ver hasta dónde podemos mejorarle esa función renal para tratar de que se quede en ese estadio, para que no siga avanzando porque cuando llega al último, solamente para vivir le queda la diálisis o el trasplante renal. Doctor, ¿y en cuál estadio podemos decir que comienza la aplicación de diálisis, de la hemodiálisis? Eh, estadio 5 que es cuando por esa pérdida de función, que es a través del filtrado glomerular o aclaramiento de creatinina, cuando el riñón está funcionando por debajo de un 15% o un 10% depende de la guía. Yo soy más clínico, me llevo más de la clínica del paciente, correcto, pero sí, según lo estipulado en las guías, por debajo de un 15 a un 10% o 15 o 10 mililitros minuto por superficie corporal, que es la forma que calculamos, estaría indicado iniciar diálisis, correcto. Otra cosa, el paciente que no se dializa, muy importante para la población, la diálisis no lo va a matar, la diálisis le va a salvar la vida hasta que consigamos la mejor terapia que es el trasplante. Si un paciente está en unas condiciones de que amerita diálisis porque sus médicos se lo están sugiriendo, por favor dializarse y estabilizarse y salir del peligro, que se puede morir por una complicación clínica, tú sabes, y ya buscaremos siempre la mejor solución. Yo siempre le digo a los pacientes, la enfermedad renal crónica en diálisis es una enfermedad dura, pero yo siempre digo a los pacientes que nadie quiere estar enfermo, pero si uno está enfermo, uno tiene que luchar, porque si no, la enfermedad te gana. Doctor, todos estamos expuestos a una enfermedad renal. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer una afección renal y la insuficiencia renal crónica? Bueno, esa es la pregunta esencial y sobre todo lo que hace hincapié el Día Mundial del Riñón. Miren, todo paciente, voy a decir todos los factores de riesgo para desarrollar una enfermedad renal. Todos los pacientes que sean hipertensos deben hacerse su chequeo. Todo paciente que sea diabético debe hacerse su chequeo. Todo paciente que tenga una enfermedad autoinmune debe hacerse un chequeo. Todo paciente que tenga una alteración en la vía urinaria, en la niñez o adulto, ¿no? Que tenga infección a repetición, que tenga alteraciones de la vía urinaria, debe hacerse un chequeo de los riñones. Todo paciente que tenga obesidad, todo paciente que fume, todo paciente que tenga una enfermedad cardiovascular,
arteropatía, insuficiencia venosa, porque los riñones son muchos vasitos. Y por último, y no menos importante, esto ya hay discrepancia, pero el envejecimiento también hace que los riñones se dañen. O sea, yo recomendaría que todo paciente mayor de 40 años, obligatorio mayor de 60, que se haga un chequeo. Eso es tomarse la presión, hacerse un hemograma, hacerse un examen de orina, hacerse una creatinina, hacerse una sonografía. Mira, estás bien, sigue tu vida tranquilo, nos vemos el año que viene. ¿Ok? Doctor, ¿y la genesia renal, la displasia renal, en qué etapa se presenta? Mira, agenesia es que no se desarrolló el riñón. ¿Ok? Generalmente, esas son de las malformaciones congénitas. Generalmente hay veces que hay gente que nace y nace con un solo riñón. Déjeme decirle que las personas pueden vivir perfectamente con un solo riñón. Hay gente que nace con un solo riñón, el otro no se desarrolló por X motivo, ¿no es verdad? Y tiene un solo riñón y un día le duele la barriga o se siente mal, le hacen una zona fría y tiene un solo riñón. Pero todos sus análisis están bien, la presión está bien y me llega a la consulta, doctor, tengo un solo riñón. Bueno, yo lo miro, bueno, su función renal está bien, cuidarse, se le dan sus recomendaciones que la tenemos que dar, que no se nos olvide antes de que acabe el programa, cómo cuidarte los riñones, que son medidas generales y vivir su vida tranquilo. Doctor, la ausencia de un riñón, o sea, ¿se puede nacer con un solo riñón? Sí, sí, uno puede nacer perfectamente con riñón y vivir su vida normal. Y las personas, esto también es muy importante, por si uno tiene un familiar que esté en diálisis, esté pasando por ese duro proceso, uno puede donar un riñón perfectamente a un ser amado. Ahora, obviamente, ese paciente que quiera donar tiene que estar bien estudiado y el hecho que le vaya a dar vida a ese paciente, que le vaya a mejorar su calidad de vida, pues donar ese riñón sin ningún problema y que pueda hacer su vida normal, que esté sano y que pueda hacer su vida normal. ¿Ok? Doctor, la enfermedad, insuficiencia renal crónica, etapa 4, etapa 5, podríamos decir que la insuficiencia renal crónica inicia en un riñón y degenera en enfermedad en ambos riñones. No, mira, cuando hablamos de insuficiencia renal crónica, en cuanto al funcionamiento, que ese es, hablamos cuando hay una afectación ya establecida, si tiene los dos riñones, de los dos riñones, y si tiene uno, uno. Porque, por ejemplo, si yo le hago una sonografía a un paciente y el paciente tuvo una piedra y se le dañó un riñón, pero todos los análisis están bien, ¿correcto? Por clasificación quizás tiene una función renal normal, estaría en estadio uno por el tema de la piedra en el riñón fracasado, pero eh, ese riñón que se le dañó por una causa obstructiva, el otro riñón le suple todas las funciones y tiene una función renal normal. Obviamente tendrá que cuidarse el hombre. Lo que quiero decir es que cuando uno hablamos de insuficiencia renal, generalmente, no generalmente, está la afectación en los dos riñones. Si uno ve que tiene una función renal normal y tiene un riñón agenésico o atrófico, porque agenésico que no se formó, pero atrófico que se ha dañado, pues trataremos de estudiar y salvar, aunque sea lo mínimo de su funcionamiento. Si lamentablemente no se puede hacer nada, pues lucharemos con que el otro le funcione bien y que haga su vida normal. ¿Ok? Doctor, la hemodiálisis es cuando estamos ya con una insuficiencia renal crónica, no, ahí no hay retorno. La hemodiálisis es simplemente un mantenimiento para alargar la vida del paciente. Sí, existen dos términos en nefrología, que es la insuficiencia renal crónica, que ya es un daño establecido, y cuando es terminal es estadio 5, que perdió toda la función y que es irreversible. Pero ahí se necesita diálisis y lamentablemente 3 veces a la semana, 4 horas, que es lo que está pautado, o diálisis peritoneal, que también es otra técnica, hasta que podamos lograr un trasplante, que es la mejor terapia. Ahora, un paciente que son los típicos pacientes que están ingresados y que están muy graves, pueden hacer una falla del riñón agudo, insuficiencia renal aguda, pacientes que tuvieron una hemorragia muy importante, que tuvieron un cuadro de septicemia, que le bajó mucho la presión y que tuvo muy malito. Esos pacientes a veces el riñón fracasa, ¿no? En el contexto de esa gravedad, y nosotros para mantener la supervivencia necesitamos utilizar la diálisis, que va a ser la función del riñón para sacarlo de ese cuadro grave. Pero el gran
mayoría de esos tipos de pacientes pueden recuperar función renal y vuelven a su vida normal. Habrá que dar un seguimiento para ver que se recupere y que la enfermedad que lo llevó a la gravedad no esté repercutiendo y que termine en diálisis. ¿Ok? Pero sí, está el crónico que lamentablemente se dañó, es crónico, y el agudo que va a necesitar esa terapia dialítica, pero la mayoría va a poder salir y hacer su vida normal, ¿correcto? Hay algunos que lamentablemente se quedan y pues habrá que buscarle la mejor terapia, que el trasplante, que siempre lo vivo mencionando. Doctor, el trasplante. El paciente, insuficiencia renal crónica, ambos riñones afectados. El trasplante de un riñón vendría a ser un paliativo, no una cura de la insuficiencia renal. Mira, el, el, el paciente con daño en los riñones, eh, lamentablemente es algo crónico, ¿no? El trasplante renal, a pesar de todos los avances y toda la inmunosupresión nueva que hay, es un tratamiento que tiene o sea, un funcionamiento del injerto en trasplante donante cadavérico entre 13 a 15 años, el 50% volverá a diálisis, ¿correcto? Hay gente que le dura 30 años. Eso depende del tipo de donante y si se cuide y si la enfermedad que le dañó el riñón no recidiva, ¿no? Pero es la mejor terapia. O sea, la mortalidad en los pacientes en diálisis, la mortalidad en los pacientes en diálisis es altísima, es 10 veces más. Si tú lo trasplantas, esa mortalidad disminuye. Lo que le quiero decir es que, lamentablemente, lo ideal es, como el Día del Riñón lo menciona, prevenir y que el paciente nunca llegue a ese estado. Si llega a ese estado, el paciente va a fallecer. No fallece si utiliza una de esas tres técnicas para mantenerlo vivo. La mejor de las tres, que le da mejor calidad de vida y mayor supervivencia, es el trasplante. Lucharemos siempre por el trasplante. Y no se preocupen los pacientes que quizás se hayan trasplantado y han perdido un injerto por X motivo. Podemos retrasplantar al paciente. Es muy importante no perder el ánimo y luchar. Yo no sé si usted ha visto un paciente trasplantado, pero un paciente trasplantado es una persona normal, se integra a la sociedad, vuelve a hacer su vida. Lucharemos por eso. Y hay gente que le duran 30 y 40 años un trasplante y se mueren de otra cosa. Doctor, trasplantado el paciente, el donante, vino el donante vivo, vamos a Sí, poner en este caso un donante voluntario vivo, trasplantado el paciente con este riñón que es de mayor duración la vida de este riñón trasplantado porque el paciente estaba vivo, terminado llegando un periodo, vamos a decir una palabra tal vez que no se ajusta de término de la vida de riñón que se le trasplantó. ¿Pudiera este paciente ser elegible para otro trasplante de riñón? claro, siempre. Mira, estamos hablando, porque uno siempre cree que la enfermedad renal es solamente en adultos. Hay niños con insuficiencia renal. Y los niños los trasplantamos. Y los niños, pues, su esperanza de vida, imagínate, pues el niño lo trasplantamos a los 10 años, vive con el riñón 20, tiene 30, bueno, lo retrasplantamos otra vez, que le dure 20 más y lo retrasplantamos. En España, como yo me formé en España, siempre lo menciono, llegué a ver pacientes trasplantados 5 veces, 5 veces. O sea que esa posibilidad existe terapéutica. En nuestro país ya estamos teniendo nuestro segundo trasplante en lista de espera. Nada. Además, yo siempre le digo a los pacientes trasplantados, y para que no pierdan la fe y hay que seguir luchando, que si usted fue trasplantado y lo perdió, porque, bueno, por cualquier tema de pérdida del injerto, el hecho de usted haber sido trasplantado probablemente pueda recibir otro. Entonces se lo ponemos, o sea que el trasplante va en la fosa ilíaca derecha o la fosa ilíaca izquierda, pues cuando lo trasplantamos a la derecha, al segundo trasplante se lo ponemos a la izquierda. Tú sabes, entonces eso es ejemplo. En Estados Unidos y en los países donde se hace mucho trasplante, como España, los segundos trasplantes y terceros trasplantes es lo más habitual. Doctor, ¿qué tiempo puede esperar un paciente, un trasplante que está estando sometido a hemodiálisis? Usted habló de 3 veces por semana, 4 horas de hemodiálisis. Es cierto que la hemodiálisis destruye los glóbulos rojos de la sangre. Es cierto que la hemodiálisis debilita y provoca otro tipo de enfermedades o daños periféricos al paciente.
Mira, la hemodiálisis, vuelvo y digo, es la terapia, hemodiálisis y diálisis peritoneal, es la terapia que va a poder mantener vivo al paciente. Pero claramente, los pacientes en diálisis se van deteriorando, se van deteriorando y causando más morbilidad, ¿correcto? Es más, para darte un ejemplo, en España tener un paciente 3 años en diálisis era una emergencia para trasplantarlo. Cada día más en diálisis uno se va deteriorando, pero te mantiene vivo. Y hay gente que vive hasta 20 años en diálisis, ¿ok? Bien, esa es una. Lo otro era, que me desconecté, ¿cuál era la otra? La otra pregunta. ¿Cuánto tiempo puede durar un paciente Ah, sometido a diálisis? Si es cierto que la diálisis, al igual que la quimioterapia, hace daño y crea daños periféricos irreversibles en el paciente. no, como le digo, la diálisis lo que hace es que va a mantener vivo ese paciente, va a mantener vivo ese paciente hasta que podamos buscarle una terapia que es la mejor que es el trasplante. Los pacientes, ¿cuánto tiempo pueden esperar para un trasplante? Que eso es, yo sé que es duro, pero en verdad eso depende de la cultura de la donación, eso depende de la actividad trasplantadora de cada país. En nuestro país vamos mejorando cada día, ¿correcto? El año pasado se hicieron 102 trasplantes de riñón, mitad y mitad de cadavérico, mitad de vivo. En el caso, yo siempre digo de los pacientes que estén en diálisis, tratar, hablar con la familia, buscar un donante, porque eso, vuelvo y digo, puede vivir perfectamente, tratar de buscar la mejor solución para que viva mejor. Esa es la realidad de la vida del trasplante. Dependemos, pues bueno, del amor de la familia dominicana, de crear esa cultura, de que la gente sepa que donar es un gesto, yo creo, de los gestos más grandes de amor, de altruismo, de solidaridad. Tú sabes lo de que uno deja esta vida y puede dejar mejorando y salvándole la vida a otras personas. Eso es algo maravilloso. Cuando una persona fallece, puede salvar hasta 8 personas si dona. Doctor, según la Superintendencia de Salud, y Diego lo va a ver, la CISARID, en los últimos 4 años, y esta pregunta va, doctor, porque conocemos del trabajo suyo, conocemos de los años que usted tiene involucrado, no trabajando solamente haciendo trasplante de riñón, tratando pacientes renales, sino trabajando para lograr muchas cosas para los pacientes renales. Según la CISARIR, en los últimos 4 años, unos 215 pacientes con edad promedio de 40 años tuvieron acceso a una cirugía de trasplante renal con cobertura del Seguro Familiar de Salud. Explíqueme. Mira, sí, eso es lo que te decía. Tú sabes que vino la pandemia y el programa se cayó y esto ha ido subiendo. Y si sumamos los últimos 4 años, pues es esa cifra, ¿no? Que dio la CISARRI. Pero mira, gracias a esos logros sociales, en el 2021 hubo una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social en cual hay una cobertura integral. Todo participación, todos los pacientes que tengan eh, un problema en diálisis o que estén a punto de llegar a diálisis, que estadio 4 pueden empezar a estudiarse para trasplante y pueden recibir un trasplante porque tiene una cobertura integral. Ya el problema económico lo hemos rebasado, vamos a decirlo así. Todos los seguros, de SENASA subsidiado, SENASA contributivo y todos los seguros privados. O sea que eso es un gran logro. Sabes que tenemos un instituto, que es el Instituto de Coordinación de Trasplantes, a través de una ley. Tenemos el programa de alto costo para la gente que son extremadamente pobres, por si necesitan esa ayuda de ese programa de alto costo. Tenemos una lista de espera que está regulada por el INCOR. O sea que tenemos todas las condiciones para que esto siga aumentando y podamos seguir ofreciendo la mejor terapia. Mire, qué importante eso que usted menciona, doctor, del asunto del 2021 y con los logros sociales de cobertura, porque la misma CISARRIL dijo que en el 2021 unos 8.555 personas dependían de diálisis en el país y que para el 2024 la cifra se redujo a 8.204. Este avance considerable tiene que ver con la ejecución de donantes y con los trasplantes. Claro. Miren, si la CISARRI dice que tenemos 8.000 y pico de pacientes recibiendo diálisis, ¿no es verdad? Eso quiere decir, estas son estadísticas globales que se manejan. Se supone que el 40% de esos pacientes
se pueden trasplantar. O sea que ahí tendríamos 3.000 pacientes que hay que trasplantar, porque la de trasplante es la mejor terapia. Para que usted vea lo que hay que seguir trabajando, pero aunque digan que hicimos 200, son cifras que son muy buenas, que estamos viendo que estamos progresando, pero nos falta muchísimo. Deberíamos estar trasplantando 3.000 para dar abasto a esa población de pacientes en diálisis. Y mire, somos un país, lamentablemente, que tenemos una gran cantidad de accidentes de tránsito. Estuviéramos trasplantando, mire, a toda esa gente. Yo no es que digo que está bien los accidentes de tránsito, por mí que tampoco lo hubiera, pero vuelvo y digo, ya que uno se muere o ya que uno da, donar esos órganos y no llevárselo al cielo o no dejar que se pudran, tú sabes, y darle la vida a otra persona, es algo maravilloso. Doctor, se nos acabó el tiempo. Estamos recibiendo muchas señas de parte de producción. Pero, doctor, como siempre, recuerden a los amigos de Consulta Participativa cómo contactan al doctor Ignacio Bengoa. Bueno, tengo mi Instagram, Doctor Bengoa, en Instagram, y tengo mi teléfono 809-865-0584. Estoy en Secanot, ahí estamos a las órdenes. Estoy en Hospitén, ¿no? Santo Domingo, y estoy en Cimeres Perilla, ahí estamos a las órdenes. Todo paciente que quiera valorarse, yo encantado. Y muchas gracias a ustedes por invitarme y ayudar a crear esta cultura y la importancia de las enfermedades renales. Gracias a usted, doctor. Un abrazo fuerte. Nos vemos, gracias. Amigos, después de esta consulta con el doctor Ignacio Bengoa, nefrólogo, implantólogo, donde estuvimos consultando sobre todo lo que tiene que ver con la enfermedad renal, trasplante, diálisis, solo nos resta darle las gracias por acompañarnos en esta consulta orientadoras de salud. Amigos, amigas, nos vemos en la próxima consulta.